que vamos a grabar la clase, ¿sí? Acabo de empezar en este momento a grabar como para que quede disponible. Vamos a ir empezando, ya más o menos es la hora en la que habíamos acordado. ¿Me escuchan bien? Primero que nada, eso, porque es fundamental, si hay un buen sonido. Por ahí, si ustedes ven que se arma mucho barullo, que hay mucho sonido ambiente, les voy a pedir a quienes no quieran hablar en este momento que silencien sus micrófonos. Si ustedes silencian sus micrófonos, por ahí el resto no vamos a escuchar el ruido, el sonido ambiente de sus casas o de sus lugares, como para poder escuchar mejor lo que se está hablando. La idea del encuentro de hoy era un poquito presentarnos, si bien ya nos hemos presentado a través de los foros que tienen disponible en la clase 1, quizás no todas las personas, pero muchos de ustedes ya se han presentado. Nos vamos por ahí a volver a presentar, o nos vamos a, más que presentar, contactar por este medio y hacer un poquito un recorrido en torno a lo que ya hemos estado trabajando en la clase de la semana pasada, y también lo que van a encontrar para la clase de hoy. En la clase de hoy ahora dentro de un rato, digamos, cuando termine esta instancia de encuentro presencial, se van a encontrar con una nueva clase y con nuevas actividades correspondientes a esta semana. En primer lugar, lo que yo quería era repasar un poquito el encuadre pedagógico, repasar un poquito la manera de trabajar en esta materia, como para ver si hay dudas, si hay preguntas, si hay algunas cuestiones que quieran repasar. Muy brevemente resumido lo que tienen tanto en el encuadre pedagógico, que está disponible en el aula virtual, que está disponible desde el primer día, como en ese primer correo de bienvenida que yo les mandé. ¿Cómo vamos a trabajar en esta materia? En primer lugar, yo traté de respetar en lo posible por lo menos los días, si no a rajatabla los horarios, sí los días, en que hubiéramos tenido clases en caso de que hubiéramos podido tener instancias presenciales. En caso de que las clases fueran presenciales, tendríamos filosofía los días miércoles y los días viernes por la mañana. Por lo tanto, yo lo que decidí fue ponerles a disposición las clases de filosofía solamente los días miércoles, para no estar tan sobrecargadas de actividades y textos, y dejar los días viernes en este mismo horario para clases de consulta en caso de que ustedes necesiten clases de consulta a medida que vamos desarrollando las actividades, que van leyendo los textos y demás. Es decir, que todos los miércoles ustedes van a encontrar en el aula virtual de filosofía una clase nueva con actividades nuevas, y todos los viernes van a tener a disposición a partir de las 11 de la mañana clases de consulta para quien necesite y quien requiera de alguna consulta particular sobre las actividades o los textos que vamos realizando. Las clases de consulta van a ser los viernes a las 11 de la mañana. Por supuesto, si hay gente que no puede asistir a una clase de consulta los viernes a las 11 de la mañana, simplemente me avisa si necesita consulta y tratamos de coordinar otro día en otro horario. El tema es que yo trato de tener días y horarios fijos para poder organizarme también con las otras clases, las otras materias y las otras consultas que también tengo que dar. Las actividades de filosofía y los textos, como les anticipaba o como les adelantaba también en el correo y les estaba explicando recién, son semanales, es decir, todos los miércoles van a encontrar textos para leer de filosofía y van a encontrar alguna actividad para realizar. Esas actividades que yo les pido semanalmente, por ejemplo, la semana pasada las actividades fueron la participación en esos 2 foros que están en el aula virtual. Esas actividades semanales no tienen un requisito de ser 100% obligatorias. Por ejemplo, hay estudiantes que todavía por ahí no pueden entrar al aula virtual porque recién se incorporan a la carrera
y al instituto este cuatrimestre, entonces tenemos que esperar desde Viedma que incorporen a esos estudiantes a la plataforma del ministerio para recién ahí poder incorporar a esas personas a nuestras aulas. Esas personas que recién se están incorporando por ahí no llegan a participar en los foros porque todavía no están en el aula. No hay problema, ¿sí? Lo mismo pasa si ustedes una semana están muy sobrecargadas de actividades y no pueden participar de las actividades de la clase de filosofía, no hay problema. Sí, por supuesto, es necesario que lean los textos y que miren de qué se tratan las actividades para no atrasarse y para poder entender la coherencia y la lógica. Yo veía en el foro de presentación que hay gente que ya está familiarizada con la filosofía, incluso hay gente que se le venció el cursado, que aprobó el cursado de filosofía en algún momento y que no rindió el final. Por lo tanto, ya más o menos sabrán algunos de qué se trata, pero las clases de filosofía tienen una lógica progresiva en donde todo el tiempo nos estamos peleando con lo que dijimos en clases anteriores. Entonces es importante que ustedes entiendan lo que vamos trabajando clase a clase, porque si se atrasan pasa algo, salvando las distancias, pasa algo parecido a cuando nos atrasamos en matemática. Vieron que si nos atrasamos lo que viene atrás, como no entendimos lo anterior, es muy difícil poder ubicarnos en lo que viene después. Por supuesto, esto no significa que yo les diga, bueno, no hagan las actividades. Es muy recomendable que hagan las actividades. Como yo les decía en el correo que les mandé, las actividades semanales intentan ser una especie de, no sé si reemplazo es la palabra adecuada, pero sí intentan ser una especie de sustitución de las clases presenciales. Entonces, no hacer una de esas actividades semanales es más o menos lo mismo que faltar a una clase. ¿Qué pasa si falto a una clase de filosofía? No pasa nada, voy a la otra clase y ya está. Pero sí es importante ver qué hicieron mis compañeras y mis compañeros en esa clase que falté, ver qué se trabajó, leer el texto e ir a consulta si hace falta, porque si no me atraso. Sí, así como en la presencialidad se les exige un porcentaje de asistencia a clases, no pasa nada si falta una clase, pero si falto a 4 clases seguidas estoy en problemas, lo mismo pasa con estas actividades semanales. Yo puse como requisito para acreditar el cursado de la materia que las estudiantes y los estudiantes tengan por lo menos un 60% de esas actividades realizadas para aprobar el cursado de la materia. Es decir, si una semana no pude cumplir con las actividades de filosofía, no pasa nada. Pero si estoy 3, 4, 5 semanas seguidas sin cumplir con las actividades de filosofía, ya se va a complicar. ¿Sí? Un 60% es apenitas un poco más de la mitad, o sea que creo que es un porcentaje extremadamente flexible y que a ustedes les va a permitir organizar sus tiempos, organizar sus tareas, organizarse también con las otras materias, pero también sin perder el hilo y tratando de, digamos, mantener un orden de trabajo en esta materia. ¿Se entiende hasta aquí, más o menos? ¿Hay alguna pregunta? Lo que sí es innegociable y sí van a tener que entregar sí o sí para acreditar el cursado de filosofía son los trabajos evaluativos de los que yo les hablaba en el correo. Este cuatrimestre, y a partir de la experiencia que tuvimos en el primer cuatrimestre, por ahí a mí me pareció mejor que en lugar de tomar, como hacemos en la presencialidad, 2 o 3 parciales, yo en general en filosofía, como es mucha lectura, y esto también les voy anticipando, filosofía es una materia teórica con un volumen importante de textos para leer, así que prepárense para el culito en la silla, mucho rato, muchas horas con filosofía. Me parece, en general tomo 3 parciales por una cuestión de achicar la cantidad de material que entra en cada parcial. En lugar de tomar 2 parciales en los cuales entre una gran cantidad de material, tomamos en general 3 parciales para que no se acumule tanta cantidad de textos y de autores y autoras en un parcial.
este cuatrimestre, y a raíz de esta situación particular, lo que vamos a hacer es 4 trabajos evaluativos, es decir, 4 mini parciales, si quieren, ¿sí? Entonces, digamos, cada trabajo va a tener una menor cantidad de textos y de autores, autoras con las que van a tener que trabajar. Pero esos 4 trabajos sí son los trabajos evaluativos, es decir, que esas 4 actividades son innegociables, sí o sí las tienen que entregar. Si no las entregan, no van a aprobar, no van a acreditar el cursado de filosofía. Esos 4 trabajos evaluativos se les van a entregar, por supuesto, un día miércoles, los van a encontrar en alguna clase, van a tener una determinada cantidad de días para realizarlos. En filosofía la cuestión de la evaluación no nos ha modificado mucho esta pandemia, porque en filosofía ya mucho antes de la pandemia, desde sus inicios, los parciales eran presenciales, yo no tomaba parciales, perdón, eran domiciliarios, quise decir, me confundí, no tomaba parciales presenciales, tomaba parciales domiciliarios que las y los estudiantes realizaban en sus casas, por lo tanto ahora vamos a hacer lo mismo, se van a llevar la consigna de los trabajos, van a hacer los trabajos en sus casas con los materiales a disposición y los van a tener que entregar en la fecha prevista, en la fecha estipulada. Por supuesto, el hecho de que los trabajos sean domiciliarios implica que tienen una complejidad diferente a la que tendrían si fueran presenciales, ¿sí? Quiero decir, en los parciales domiciliarios no se les hacen preguntas teóricas que ustedes puedan sacar de los textos. Se les hacen preguntas para que ustedes relacionen, para que ustedes vinculen lo que la teoría plantea con determinadas situaciones o determinados recursos de la realidad social. La idea es que ustedes puedan aplicar la teoría que trabajamos en filosofía al análisis de determinados recursos. Y eso es lo que se pide en los trabajos evaluativos. No se trata de copiar y pegar de un texto, sino de ver cómo ese texto me sirve para pensar y para analizar, qué sé yo, una película, una propaganda, una noticia del diario, una historieta, un cuento, algún recurso. Esos 4 trabajos evaluativos tienen que ser no solo entregados, sino también, por supuesto, aprobados para aprobar la materia. La aprobación de esos 4 trabajos, más el 60% de las actividades de cada clase hechas, son los requisitos para que ustedes cursen filosofía. ¿Qué pasa si yo entrego ese trabajo, entrego los trabajos evaluativos y no apruebo a alguno o a algunos? En principio van a tener la posibilidad de recuperar esos trabajos. La recuperación consiste nada más y nada menos que en volver a hacer el trabajo o volver a hacer las consignas que estuvieron mal. Depende del trabajo, depende de las consignas, algunas veces se pide que vuelvan a hacer el trabajo entero, otras veces se pide que vuelvan a hacer algunas de las consignas del trabajo que son las que se considera que estuvieron más flojas. Pero para acceder a las reescrituras de esos trabajos, ustedes tienen que haberlo entregado en tiempo y forma. Es decir, la fecha de entrega de los trabajos no se modifica ni se mueve. Ustedes tienen una fecha de entrega que es una fecha de entrega tope, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Supónganse que ustedes hoy se llevan el primer trabajo evaluativo y que yo les digo que, ¿qué día es hoy? 19 de agosto. Pongamos por caso que ustedes tienen que entregar ese trabajo el, no sé, 30 de agosto. El 30 de agosto es la fecha tope para entregar el trabajo. Es decir, que ustedes antes del 30 de agosto pueden entregar el trabajo cuando gusten, cuando lo tengan hecho, pero el 30 de agosto es el último día para entregarlo. Esto significa que las personas que ya saben que tienen problemas de conectividad, que tienen problemas técnicos con las computadoras, que tienen alguna cuestión que van a tener que tener en cuenta, tienen que tomar los recaudos necesarios para tratar de tener listo ese trabajo antes del 30 de agosto.
porque después del 30 de agosto el trabajo ya no se va a recibir más. En realidad, perdón, ahí me expresé mal, no es que no se va a recibir más, sí los recibo. ¿Qué pasa con la gente que no entregó el trabajo el 30 de agosto y que lo entrega más tarde? No hay ningún problema, lo entregan más tarde, yo lo corrijo y se los devuelvo corregido. Pero por no haber entregado en tiempo y forma, la entrega que hagan después del 30 de agosto ya se considera que es un recuperatorio. No sé si me entienden, ¿sí? Es decir, las personas que entregaron en tiempo y forma el trabajo acceden a la posibilidad de reescribirlo en caso de que esté mal. Las personas que no cumplan con la entrega en tiempo y forma, que no llegaron a entregar y que entreguen más tarde, tendrán que saber que le tienen que poner muchas pilas a ese trabajo porque ya se va a considerar que es una reescritura, ya no se va a considerar como primera entrega, es decir, que van a perder esa posibilidad de reescribir el trabajo que sí tuvieron las personas que entregaron en tiempo y forma. ¿Hasta aquí se entiende lo que quiero decir? ¿Sí? Bien, Macarena, esto quiere decir que sí o sí tenés que aprobar en esa instancia, porque si tuviste algo que está mal y no desaprobaste, no tenés la posibilidad de recuperar. Sí y no. Estamos en filosofía. No, el tema es así. En el primer cuatrimestre, yo no sé si, bueno, todas hicieron materias en el primer cuatrimestre. En el primer cuatrimestre tuvimos la suerte de que pudimos entregar las nóminas de cursado a principios de agosto. Esto, por ejemplo, a mí me permitió en el primer cuatrimestre darles a las estudiantes y a los estudiantes la posibilidad de poner dos fechas distintas de reescrituras. Es decir, que había una fecha de entrega para el primer trabajo. Ese primer trabajo después tuvo una fecha de reescritura y quienes no llegaron a aprobar ninguna de las dos instancias tuvieron una tercera posibilidad de reescribir, que fue después del receso, porque los tiempos nos lo permitieron. Yo no sé si este cuatrimestre nos va a ocurrir lo mismo, porque en este cuatrimestre tenemos la desventaja de que diciembre se terminó el año, de que no nos van a dar la posibilidad de cerrar el cuatrimestre en febrero o en marzo. ¿Se entiende? Que es lo que nos pasó en el primer cuatrimestre. Si llegamos con los tiempos, yo voy a tratar de procurar que ocurra lo mismo, es decir, que haya otra fecha de reescritura. Pero independientemente de si hay o no una fecha de reescritura, sí hay, y todos los años lo hubo, al final del cuatrimestre, es decir, ya con el pan dulce y la sidra, para si quieren aprobar, si no, bueno, mentira. Con el pan dulce y la sidra, les decía, una última posibilidad de recuperar, que es un último recuperatorio en forma oral. Eso sí va a seguir estando siempre. Es decir, ¿qué pasa si ustedes tenían que entregar, volviendo al ejemplo, el trabajo evaluativo el 30 de agosto y no llegaron a entregarlo, o lo entregaron pero estaba mal? Bueno, entregarán la reescritura. ¿Qué pasa si esa reescritura sigue estando mal? No se cayeron del cursado, no desaprobaron el cursado. Tienen la posibilidad de esperar al final del cuatrimestre a este último recuperatorio, que es un recuperatorio oral. ¿Por qué oral? Porque ya estamos a fin de año. Ya no tengo tiempo de seguir corrigiendo escritos, porque se nos terminó el año. Entonces les tomo oral de los trabajos que hayan desaprobado. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es decir, que quien desaprobó, qué sé yo, el primer trabajo, el segundo, no es que ya tiene que dejar de cursar la materia. Puede seguir cursando, puede seguir poniéndole pilas para aprobar los trabajos que siguen y esperar hasta fin de año ese último recuperatorio oral, que es un recuperatorio en el cual ya ahí sí tiene que dar cuenta de los trabajos que haya desaprobado ese día en un examen, en el cual tiene la posibilidad de aprobar y de acreditar el cursado de la materia. ¿Se entiende? Sí, gracias. Perfecto. Es bien amplia la posibilidad, entonces. Sí, la idea es
la idea es precisamente también que ustedes se puedan organizar, porque muchas veces pasa que no es que los estudiantes, por ejemplo, no llegaron a entregar en tiempo y forma porque no sé, porque son vagos. A veces justito 3 días antes tenían un parcial de otra cosa, 2 días después se les juntan, ustedes cursan varias materias, entonces por supuesto que esta materia les lleva horas y horas de lectura y de dedicación, pero la idea es que ustedes como personas adultas se puedan organizar con los tiempos y que dispongan de la mayor cantidad de posibilidades posible para acreditar el cursado. Por ahí, les repito, si tenemos tiempo, la idea es, por ejemplo, que cada parcial, antes de llegar a ese integrador oral, tenga 2 posibilidades de reescritura. Pero esto muchas veces depende también de los tiempos de que disponemos, que son limitados, y no de mi voluntad. Si es por mí, no tengo ningún problema. El tema es que el cuatrimestre tiene tiempos limitados que tenemos que cumplir. Entonces, vamos a ir viendo cómo nos va con los tiempos, porque también esta experiencia de la virtualidad es nueva para nosotras, para nosotros, y nos tenemos que ir adaptando y nos tenemos que ir también acostumbrando a estos nuevos tiempos, a estos nuevos ritmos que no conocemos, porque yo en la presencialidad más o menos ya tengo manejados los tiempos porque tengo la experiencia de otros años. Distinto es en esta nueva forma de trabajo en donde una puede anticiparse o prever tiempos que después por ahí no se pueden cumplir o no se pueden prever. ¿Alguna otra pregunta, duda, hasta aquí de lo que hemos venido conversando? Bueno, y la última cosita, por ahí antes de pasar específicamente a los contenidos de la materia, tenía que ver en ese mail que les escribí y en el encuadre pedagógico, con las diferentes vías de comunicación que vamos a usar. Trato siempre de implementar la mayor cantidad de vías de comunicación posible, como para que ustedes puedan acceder a los materiales y puedan estar contactados con la materia por diferentes vías de diferentes maneras. Primero y principal dijimos en la vía de comunicación más directa de que disponemos es el aula virtual del ministerio. Todos los materiales, todos los miércoles se suben al aula virtual. En el aula virtual van a encontrar todo, videos, textos, qué sé yo, todos los materiales que usemos los van a encontrar ahí. Pero además también tenemos el grupo de Facebook de la materia, ¿sí? Al que la mayoría ya creo que se ha unido, que se llama Filosofía IFDC Regina. También yo el grupo de Facebook lo implemento todos los años. En la presencialidad también teníamos grupo de Facebook en donde yo les compartía todos los materiales, los videos y demás. Entonces ustedes tenían la posibilidad de imprimir o de fotocopiar los textos en donde a ustedes les resultara más cómodo. Los descargaban a los textos del grupo y los imprimían donde gusten. O si había gente que se manejaba con la lectura en pantalla, no hacía falta que imprimiera los textos. Este año sigue siendo igual, es decir, todos los materiales que están en el aula virtual también están en el grupo de Facebook, están en los dos lados. Cuando subo las clases a un lugar, las subo también al otro. Después, obviamente, mi correo electrónico, que ya se los pasé por diferentes vías, que es makimorales@gmail.com. Y por último, y esto sí es como una excepción por este año, el grupo de WhatsApp. Normalmente no se les da el número de teléfono a las estudiantes y a los estudiantes por una cuestión de protección de la privacidad del tiempo libre también, pero bueno, en este contexto particular implemento esta modalidad de armar un grupo de WhatsApp también para estar conectadas y para poder avisar y estar al día sobre fundamentalmente la información importante y que ustedes también puedan, en caso de que necesiten realizar dudas, consultas o lo que sea. Ese grupo de WhatsApp, por supuesto, está activo de lunes a viernes y en determinados horarios. Si no voy a responder mensaje a las 12 de la noche, ni a las 2 de la mañana, ni el domingo, pero está. Para quienes se quieran unir, lo único que tienen que hacer es mandarme sus números de teléfono por mail y ahí yo los agendo y los incorporo al grupo. También al mail yo les sugiero que todas las actividades que me tengan que mandar por mail, los trabajos, las actividades y demás, me las manden al mail y no por el correo del aula virtual.
En realidad es lo mismo, me los pueden mandar por la vía que quieran, pero el problema es que en el correo del aula virtual hay muy poco espacio para adjuntar archivos. Entonces muchas veces cuando ustedes escriben, por ejemplo, un trabajo y le pegan una imagen o queda un archivo que es un poquito pesado, ya no se puede adjuntar por el correo del aula virtual. Por eso es mejor usar el correo tradicional, el mail, y no el aula virtual, porque les va a permitir adjuntar archivos más grandes. Ni que hablar, si tienen que adjuntar, qué sé yo, un videíto o algo de eso, no lo van a poder hacer, o un archivo de audio, no lo van a poder hacer por el aula virtual. Lo van a tener que hacer sí o sí a través del correo. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Macarena, ¿Sí? Ari Vergara hace una consulta en los comentarios. A ver, por los finales. Los finales, por el momento, en los finales del llamado que sigue, que creo que son en el mes de septiembre, si no me equivoco, se van a implementar con la misma modalidad que se vinieron implementando en el transcurso de este año. Es decir, van a poder rendir finales solamente las y los estudiantes que acrediten, digamos, o que certifiquen ciertas condiciones, que no me acuerdo bien cuál eran, pero bueno, tienen que ver con necesitar la materia para cursar una correlativa, o que la materia esté a punto de vencerse, o que lo necesiten para entrar a las residencias. Algunos de estos motivos eran los que habilitaban a las estudiantes y a los estudiantes a rendir finales. Se va a seguir con la misma modalidad. Yo lo planteé porque en el primer cuatrimestre por ahí el planteo era este. Qué picardía que la gente que cursó en el primer cuatrimestre y que cursó en forma virtual ahora tenga que esperar quizás mucho tiempo para poder presentarse a rendir finales. Quedamos en que, bueno, era algo que vamos a seguir charlando, pero que por lo pronto, como las mesas de septiembre se vienen ahora enseguida, se va a seguir con la misma modalidad que hasta el momento. No sabemos qué va a pasar en el siguiente llamado, pero por ahora en las de septiembre, por lo que se ha charlado, se va a seguir implementando el mismo sistema. Por supuesto, esto significa que los finales no se les van a vencer en caso de que si no se anotan, no se les cuenta el llamado, es decir, que no se les van a vencer las materias si no se anotan. Si se anotan y no se presentan a rendir, ahí sí se les cuenta el llamado y les cuenta esa mesa para el vencimiento de la materia. Eso es lo que se habló hasta ahora. ¿Alguna otra duda, pregunta? Bueno, si no hay dudas ni preguntas sobre la organización general de la materia, vamos a empezar a presentar. Yo les preparé, a ver si puedo, porque tampoco es que se imaginen que tengo así toda la cancha en la virtualidad. Avísenme si ven lo que les quiero compartir. A ver, ¿ven ahí mi pantalla? Sí, sí. ¿Se ve? Sí, sí. Perfecto. La idea de la clase de hoy, como yo les anticipaba, vamos a hacer este tipo de encuentros viernes por medio, no vamos a hacer miércoles por medio, no vamos a hacer todos los miércoles una instancia de clases de este tipo, entonces vamos a tratar de, en los miércoles que nos encontremos, trabajar un poquito con los contenidos de las clases. Ustedes entre la clase pasada y la clase de hoy van a encontrar todos los materiales y todos los contenidos que tienen que ver con la unidad 1, con el eje 1 de esta materia, que tiene que ver con poder acercarnos, con poder caracterizar qué es la filosofía. Entonces mi idea a la clase de hoy era hacer una breve presentación, espero que sea breve. Avísenme, no me pueden tirar tizas ahora porque no estamos en el aula, pero péguenme un grito si hablo mucho. Interrúmpanme si hay algo que quieran preguntar o demás, porque por ahí me entusiasmo y me olvido, me olvido de ustedes. Pero la idea es que hagamos un resumen
de todos los contenidos de la unidad 1, porque bueno, ya después de esta instancia de encuentro van a encontrar los materiales y los contenidos de la clase de hoy, y con la clase de hoy terminaríamos la unidad 1. Ya la semana que viene estaríamos empezando con la unidad 2 de esta materia, ¿no? Como la unidad 1 es introductoria, es la más cortita y tiene que ver un poco con acercarnos a esto de qué es la filosofía. Ustedes la semana pasada, para acercarnos a esta pregunta de la unidad 1, trabajaron con un texto de Gustavo Schuchmann. Gustavo Schuchmann es un profe de filosofía argentino, trabaja en la Universidad de Buenos Aires y ha escrito también muchos textos vinculados con acercar la filosofía al público adolescente y a los más jóvenes. Y trabajaron también con un videíto chiquitito con algunas escenas de esta serie que ha hecho a la filosofía mediática, nos ha hecho famosos, que es Merlí. En la clase de hoy se van a encontrar con otros dos textos, un texto de dos autores también argentinos, que son de aquí de la Universidad de Quilmes, trabajan Daniel Buzdigan y Alejandro Adán, y otro texto de un filósofo español, pero que vivió, Luis Villoro, falleció en el año 2014, vivió casi toda su vida en México y en México desarrolló su actividad filosófica. Los dos textos que van a encontrar hoy son un poco más académicos. El texto de Gustavo Schuchmann era más destinado a un público adolescente, entonces nos acercaba a la filosofía de una manera mucho más familiar, mucho más cercana. Estos dos textos ya son más académicos, vinculados a los estudios o el público, si se quiere, más universitario o de nivel superior. Y además de los dos textos, tienen también para ver como recurso un video, un capítulo de otro programa que también ha hecho bastante famosa la filosofía, que es el programa de Darío Zeta, Mentira la Verdad, Darío Stransbacher, apellido más difícil de pronunciar, que es el primer capítulo de su programa Mentira la Verdad. El primer capítulo de la primera temporada, el primero, en donde precisamente apunta a caracterizar esta cuestión de la filosofía. Vamos entonces hoy a hacer una breve síntesis de todos estos videos y de todos estos textos, algunos de los cuales ustedes ya leyeron y otros todavía no, se los van a encontrar esta semana, pero la idea es que ya a partir de lo que conversemos en esta clase puedan leer los textos de esta semana con algún sustento, con algunas herramientas que les permitan orientar la lectura y la comprensión. En primer lugar, lo que van a encontrar en varios textos son diferentes significados, diferentes sentidos de esta palabra filosofía. El primer sentido, el primer significado más directo, si se quiere, más de manual, tiene que ver con este origen etimológico de la palabra. Gustavo Schuchmann lo señala, seguramente ya lo han leído, esta idea de que, bueno, proviene de dos palabras griegas, la palabra philos, que significa amor, amistad, y la palabra sofía, que significa sabiduría. Pero ya esta definición directa se presta como a confusiones o a dos lecturas diferentes, no sé si a confusiones, pero por lo menos a mirar, digamos, a este concepto desde dos lugares diferentes, ¿no? La traducción más directa y más común en los manuales es traducir a la filosofía como amor a la sabiduría, pero también hay otras interpretaciones que propone Schuchmann, que incluso van a encontrar también en el video de Darío Zeta, que también plantean Buzdigan y Adán, que es invertir la definición y pensarlo como la sabiduría que nace del amor. Es decir, acá hay como dos caras en las que podemos resaltar o en las que podemos mirar, que tiene que ver con hacer hincapié en la sabiduría y en la intención de que la filosofía busca alcanzar la sabiduría, o hacer hincapié en la idea de que amamos la realidad, de que, qué sé yo, que nos interesa el mundo y que por eso nos preguntamos por las cosas del mundo y por lo tanto no haríamos hincapié en el alcance de la sabiduría, sino más bien en el ejercicio de la duda, en el ejercicio de la pregunta, en el ejercicio de la interrogación. En este sentido es que ustedes encontraron, seguramente porque leí también en los foros, en las intervenciones de ustedes, resaltaron esta idea de la diferencia entre el filósofo y el sabio, ¿no? Nosotras vamos a retomar esta distinción entre el filósofo y el sabio cuando en la unidad 2, dentro de un par de semanitas nomás, hablemos de Sócrates y de los sofistas.
cuando hablemos de Sócrates y de los sofistas vamos a retomar esta distinción entre el personaje que se presenta como filósofo, es decir, como un buscador de la sabiduría, por lo tanto, si busca la sabiduría es porque se entiende que no la tiene, y el personaje del, a ver, hizo un ruidito, disculpen que interrumpa, pero no sé si hay alguien que quiere ingresar a la reunión. Ah, no, no tengo ningún. Sigo entonces. Decía, entre el filósofo, es decir, este personaje que busca la sabiduría y que la busca porque entiende que no la tiene, y el personaje del sabio, que es quien cree o quien está convencido de que posee la sabiduría, y bueno, y si entonces ya la tengo, no la busco. Precisamente la filosofía nace de esto, del deseo, dicen algunos autores, del amor, es decir, la filosofía tiene que ver con esta conciencia de no saber. Si yo estoy convencida o convencido de que ya sé, precisamente eso es lo opuesto a hacer filosofía, porque si ya sé, no voy a buscar el saber, ya lo tengo, ya lo sé. En cambio, la filosofía es esta actitud de búsqueda que nace de la conciencia, del deseo, del saber, ¿sí? de que no se tiene el saber y por lo tanto se lo busca. Por eso, ¿sí? Ahí está esta idea de, bueno, la sabiduría que se busca por amor, esta idea que yo decía recién de hacer hincapié en la sabiduría que nace del amor por el mundo, del amor por lo real. Otro elemento que aparece en varios textos, que aparece en el texto de Busbigan y Adán, que aparece también en el texto de Gustavo Schumann, es que una característica de la filosofía es que procura responder a sus preguntas de manera racional. ¿Sí? Es decir, que procura responder a las grandes preguntas humanas, que no son las preguntas las preguntas científicas, sino preguntas que tienen que ver con el sentido más profundo de lo humano, pero procura dar una respuesta de forma racional, y esto distingue a la filosofía de otro tipo de explicaciones, como las explicaciones míticas o las explicaciones religiosas. Mientras que las explicaciones míticas o religiosas o responden a las grandes preguntas humanas a través de la fe, la filosofía trata de responder a estas preguntas de una forma diferente, de una forma alternativa a la fe, que son las respuestas racionales, justificadas, argumentadas, ¿sí? Ojo, no estoy planteando que una respuesta sea mejor o peor que la otra, simplemente estoy planteando que hay una diferencia entre estas dos formas de brindar respuestas a las grandes preguntas humanas. En realidad las preguntas filosóficas muchas veces son las mismas que las preguntas religiosas. Qué sé yo, si existe una realidad suprema o no, si la vida tiene sentido o no. ¿Sí? Esas preguntas, que son grandes preguntas humanas que todas las personas nos hacemos en algún momento de nuestras vidas, pueden ser respondidas a través de la fe o pueden intentar ser reflexionadas a partir de la filosofía. Y también precisamente este origen, ¿sí? o esta intención de responder a lo real, de responder a las grandes preguntas de manera racional y argumentada, es lo que da origen a la filosofía y es lo que da origen también a las ciencias. Por eso otra definición de manual que aparece en muchos textos iniciáticos de filosofía no es solo el amor a la sabiduría, sino también la filosofía como madre de todas las ciencias, precisamente porque en sus orígenes esta intención de responder racionalmente a la realidad y no de forma mítica es un origen común con las ciencias. En un principio la filosofía era lo mismo que las ciencias. Recién con el tiempo y recién en la modernidad, las ciencias particulares se van a empezar a desprender de la filosofía. Yo aquí saqué una cita que ustedes van a leer en uno de los textos que se llevan esta semana, de Daniel Busbigan y Alejandro Adán. Estos dos profes plantean en la página 17 y 18 del texto que ustedes van a leer esta definición. La filosofía puede ser definida como una actividad cognitiva que pretende hallar la manera correcta de pensar sobre el conjunto de las cosas, desplegando una visión racional completa y coherente. Y aquí hay como una definición de filosofía que aparece en ese texto y que resalta esta idea de una actividad cognitiva, de una intención de brindar una visión racional, argumentada, justificada.
Algunas otras definiciones que aparecen en el video de Mentira a la Verdad, que ustedes van a llevarse para esta clase también, y que algunas ideas también daba el videíto de Merlí, que ustedes vieron para la semana pasada, es esta idea de la filosofía como un saber sin supuestos, como una disciplina que problematiza los supuestos, que problematiza las cosas que se nos presentan como obvias. Darío Zeta dice en el video, ¿no? La filosofía como la intención de fundamentar el sentido de las cosas que se nos presentan como obvias, aquello que tenemos naturalizado y por lo cual no nos preguntamos, precisamente ahí es donde va a ir la filosofía a indagar. Esta misma idea aparece, ¿sí?, en el video de Merlí, cuando él en un momento dice que consiste en poner patas arriba todo lo que damos por sabido. Una de las preguntas filosóficas por excelencia que rescata también Darío Zeta en su texto, y que aborda la filosofía, es esta pregunta que aparece aquí: ¿por qué hay cuando pudo no haber habido nada? Esta es la pregunta por excelencia de la filosofía. Para Heidegger era la pregunta filosófica por excelencia, ¿no? ¿Por qué hay cuando pudo no haber habido nada? No es una pregunta que se pueda responder desde el campo científico o desde una ciencia particular, sino que va más allá de lo que responden las ciencias y precisamente apunta a lo que las ciencias dan por supuesto. La ciencia opera suponiendo que las cosas existen. Va a ser la filosofía la que se va a preguntar sobre ese supuesto en el que operamos. Y en este sentido es que varios textos y también videos van a diferenciar entre el pensamiento filosófico y otro tipo de pensamientos. En el videíto de Mentira a la Verdad, ustedes van a encontrar que Darío Zeta explica la diferencia entre el pensamiento filosófico y el pensamiento cotidiano y técnico. Él dice que mientras el pensamiento cotidiano funciona a partir de la utilidad, funciona a partir de la lógica de que las cosas tienen que servir para algo, el pensamiento técnico hace hincapié en explicar cómo esas cosas funcionan y relaciona ese pensamiento técnico con el pensamiento científico. Él en una parte del videíto da un ejemplo para explicar esto y dice, bueno, por ejemplo, la biología puede explicarnos el proceso de la vida, puede explicarnos cómo nacemos, cómo se da el embarazo, cómo se da la fecundación, cuál es el proceso del nacimiento. Lo que no puede explicar la biología, y es lo que se pregunta la filosofía, es cuál es el sentido de la vida. Y la filosofía como una disciplina que va más allá de ese pensamiento cotidiano y de ese pensamiento técnico, y se pregunta por algo más. En conclusión, todas las definiciones que hemos dado, es imposible definir a la filosofía, no hay definiciones únicas. Fíjense que lo que yo hice recién y lo que ustedes tienen en los textos son diferentes, si se quiere, aproximaciones, diferentes caracterizaciones, diferentes formas de pensar, de abordar la problemática filosófica, pero no hay una definición. No vamos a decir la filosofía es la disciplina que estudia el sentido de las cosas que se nos presentan como obvias y listo, ya está. Ahí está la definición. Ahí se terminó y no hay nada más que eso. En filosofía, definir a la filosofía ya es un problema filosófico. Preguntarnos qué es la filosofía ya es hacer filosofía y ya es meternos de lleno en esta disciplina que es extremadamente compleja. En el texto de Daniel Bugrigan y Alejandro Adán, ustedes van a encontrar que lo que hacen ellos dos es precisamente decir, bueno, ay, discúlpenme, me están golpeando la puerta. Son las vicisitudes de la virtualidad. Un segundito, ¿sí? Hola, buenas tardes. Disculpen, ya volví. ¿Dónde estaba? Me olvidé por dónde iba. A ver. Ah, bien. En el texto de Daniel Bugrigan, les decía, y Alejandro Adán, ustedes van a encontrar como dos estrategias o dos formas diferentes que ellos
proponen precisamente para tratar de aproximarse o de caracterizar a esto que es la filosofía. Ellos dicen que hay dos maneras o dos estrategias que podemos poner en marcha para caracterizar a la filosofía. Por un lado, definir a la filosofía poniéndola en práctica, es decir, así como si alguien me preguntara qué es una lapicera, por ahí, en lugar de decirles la definición del diccionario de lapicera, que por otro lado no la sé, puedo levantar la lapicera, mostrárselas y decir la lapicera es esto. Con la filosofía podemos hacer lo mismo, ya que es tan difícil definirla, podríamos definirlas dando un ejemplo, poniendo en práctica y mostrando cómo se hace filosofía para poder aproximarnos y acercarnos a una definición. Y la otra estrategia es definir a la filosofía caracterizando las definiciones de filosofía que han propuesto diferentes personas que a lo largo de la historia han sido reconocidas como filósofos, filósofas, y que han propuesto diferentes formas de definir a la filosofía. Y estas dos estrategias son las que ustedes van a encontrar en el texto que van a leer esta semana de Busdigañada. Con respecto a la primera estrategia, ellos dicen, bueno, definamos a la filosofía mostrándola, haciendo filosofía. Entonces tenemos que decir, bueno, ¿cómo hacemos filosofía? Desentrañando precisamente el sentido de las ideas, de los conceptos que estamos usando. Por lo tanto, si la primera definición de filosofía, la más de manual y la primera que aparece en todos lados es la que dimos al comienzo, la filosofía como amor a la sabiduría, para entender esta definición, tendríamos que explicar, bueno, ¿qué es el amor? ¿Qué es la sabiduría? ¿De qué hablamos cuando hablamos de sabiduría? ¿Quién es alguien sabio? ¿Alguien que sabe mucha teoría o alguien que tiene práctica en algo? ¿Cómo se logra la sabiduría? ¿Es una sabiduría individual de una persona en particular o es una sabiduría que no se logra si no es con otras personas? Precisamente ahí estamos haciendo filosofía. Y ahí con lo que nos encontramos es con la imposibilidad de precisamente clarificar o definir, ¿sí? Porque podemos dar muchos sentidos o muchas ideas diferentes al concepto de amor, al concepto de sabiduría. ¿Sí? Los autores también dan un ejemplo del método filosófico con la pregunta de cuál es el sentido de la vida de la que hablábamos hace un ratito, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer si queremos responder de manera filosófica o pensar de manera filosófica cuál es el sentido de la vida? Empezar por clarificar los conceptos que usamos, es decir, empezar por clarificar el concepto de sentido o el concepto de significado, por distinguir cuáles son las cosas a las que podemos darle significado de las cosas a las que no podemos darle significado, por pensar si la vida es una de esas cosas o no a las que les podemos dar significado, si le podemos dar significado a algo formando parte de eso, es decir, yo le puedo dar significado a una lapicera, pero yo no soy la lapicera. ¿Puedo darle un significado a la vida siendo que yo estoy adentro de la vida y soy parte de ese objeto al cual le quiero dar un significado? ¿Cómo sé o cómo saber cuando llegué a una respuesta correcta? ¿Puedo dar una respuesta correcta, racional, cerrada a esta pregunta? Todas estas son, fíjense, ejemplos de cómo se hace filosofía y de cuáles son las preguntas que orientan a la actividad de la filosofía. Conclusión de esta primera forma de encarar la filosofía, algo que dice también Darío Zeta en Mentira la Verdad y que señalan Busdigan y Adán en su texto. La filosofía tiene más que ver con la pregunta que con la respuesta. La filosofía no es una actividad que nos va a dar respuestas cerradas sobre lo real, sobre las preguntas que nos hagamos, sino que es una actividad, una disciplina que lo que va a hacer es proveernos de más interrogantes, proveernos de más dudas que certezas. Busdigan y Adán plantean que en general el método filosófico está compuesto por dos momentos. Los ejemplos que nosotros dimos recién con la pregunta por el sentido de la vida
y también por la pregunta ¿con qué es la filosofía?, son ejemplos del primer momento, del momento negativo. Y el momento negativo tiene que ver precisamente con esas preguntas que acabamos de hacer, con detectar los supuestos que operan en nuestro pensamiento, con deconstruir y con desarmar lo que tenemos naturalizado, con preguntar esas cosas que nos parecen obvias, qué sé yo, en general, cuando hablamos de la vida nos parece obvio a todos qué es la vida. Casi nunca nos detenemos a pensar o a preguntarnos por qué es eso de la vida. Precisamente la filosofía es la que se va a detener a preguntarnos por eso que damos por obvio. La mayoría de las personas que se dedican a la filosofía hacen este primer momento de desarmar supuestos para luego llegar a un segundo momento, que es este momento positivo, en donde se presenta un intento de respuesta, en donde se defienden determinados argumentos que tienen que ser justificados y que son una teoría filosófica. ¿Qué es eso? Que es una teoría filosófica que tiene que ver también con la manera en que pensó esa persona ese objeto. Y por eso las teorías filosóficas son siempre discutibles, son siempre objetables. Por eso yo les decía al principio que en esto la filosofía se parece de alguna manera a las matemáticas, porque en filosofía yo voy a convencerlas y convencerlos en una clase de que Dios existe y de que es perfecto, y a la clase siguiente los voy a convencer de que Dios no existe. Y esto tiene que ver precisamente con diferentes teorías y diferentes argumentaciones que han elaborado diferentes autores. La idea es precisamente ver cómo respondieron a estas grandes preguntas diferentes perspectivas y cómo estas preguntas pueden ser respondidas de diferentes maneras, a diferencia de las ciencias que tienen otra manera de trabajar o de proceder. Y aquí está la segunda manera de definir a la filosofía que presentaban Busdigan y Adán en el texto. Volvamos para atrás, retrocedamos. Decíamos, bueno, que ellos proponen dos maneras de definir a la filosofía. Una manera, que es la que acabamos de explicar, que es mostrando y dando un ejemplo de cómo se hace filosofía a partir de estos dos momentos, negativo y positivo. Y una segunda manera, que es hacer, digamos, si se quiere, un glosario, una colección, un recorrido por cómo han definido a la filosofía diferentes personas que la tradición, la historia, la academia, las autoridades reconocen como filósofos. Pero aquí tampoco es tan fácil el asunto, porque para decir quiénes son filósofos y quiénes no, hay que saber qué es la filosofía. Es decir, ¿quiénes son considerados filósofos? ¿Qué cosas hacen que una persona sea considerada como tal? ¿Qué actividad realiza esa persona que la diferencia de otras actividades? El texto se pregunta, por ejemplo, ¿y cómo distinguimos entre una persona que se dedica a la filosofía y un pensador, por ejemplo, o un científico u otro tipo de intelectual? ¿Qué características particulares tiene un filósofo? De alguna manera los autores se lavan un poquito las manos y dicen, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a responder esta pregunta acudiendo a las tradiciones, es decir, vamos a tomar como ejemplo a una serie de nombres y a una serie de autores que, digamos, nadie discutiría que son filósofos, que toda la tradición, que todos los libros, todos los textos, la academia, las reconocen como filósofos. Y digo filósofos en masculino porque estos autores van a presentar una galería de definiciones presentadas todos por filósofos varones. Y hacen un recorrido que va desde filósofos muy antiguos, desde los orígenes de la filosofía, nombres como Sócrates, Platón, Heráclito, hasta filósofos más contemporáneos como Foucault, Derrida, Berlín, y están como 3 o 4 páginas dándonos diferentes definiciones de filosofía que han propuesto diferentes filósofos, para llegar a la conclusión que tienen escrita ahí. ¿Qué encontramos en estas definiciones? Que son todas distintas, que todas hacen hincapié en algo diferente, incluso que hay definiciones que son contradictorias entre sí, porque por ejemplo si tomamos definiciones muy antiguas como las de Platón o las de Aristóteles, nos vamos a encontrar a la filosofía definida como una ciencia,
Mientras que hoy en día estamos prácticamente, quienes nos dedicamos a esta actividad, de acuerdo en que no nos dedicamos a una actividad que sea científica. Si bien comparte algunas características con las ciencias, no es una ciencia la filosofía hoy en día. El otro texto que tienen para leer esta semana, que se van a llevar, es un texto de Luis Villoro, que yo les contaba, este autor español, que también presenta dos caras de la filosofía. Luis Villoro dice que la filosofía tiene como dos caritas, como dos aspectos diferentes. El primer aspecto es la reforma del entendimiento. La filosofía es una actividad que cuando yo la pongo en marcha, pone a prueba mis creencias, pone a prueba todo mi aparato conceptual. De alguna manera esta cara o esta moneda de la filosofía, si se quiere este lado, es una dimensión más teórica, más precisamente de destruir o de deconstruir, decíamos, creencias, supuestos, decíamos con Darío Zeta o con Merleau. ¿Sí? Luis Villoro hace hincapié en estos tres elementos de la reforma del entendimiento. La filosofía me permite analizar los conceptos que uso, recién dimos este ejemplo, bueno, quiero ver filosofía, tengo que ver qué es el amor, qué es la sabiduría, sí, aclarar conceptos, examinar las razones, las creencias por las cuales creo en esos conceptos de esa manera, y aclarar preguntas, ¿sí? La filosofía, dice Villoro, afina mi capacidad inquisitiva, me permite encontrar preguntas en donde no encontraba preguntas antes, me permite distinguir qué preguntas puedo pensar de qué preguntas no puedo pensar. De alguna manera, la estabilidad social, dice Villoro, la sociedad requiere para funcionar que las personas que vivimos en esa sociedad tengamos algunas creencias compartidas. Y esas creencias compartidas de la sociedad se transmiten a través de la educación. Y precisamente la filosofía es la que va a poner a prueba, la que va a minar o la que va a mover esas creencias compartidas. Y en este sentido la filosofía es presentada por Villoro como una actividad que es opuesta al adoctrinamiento, porque no es un adoctrinamiento, sino un pensamiento crítico, un pensamiento disruptivo. Y aquí viene la segunda cara de la filosofía. Decíamos que hay dos caras. Una carita es la reforma del entendimiento, que es la dimensión más teórica. La otra carita es la búsqueda, dice Villoro, de una vida nueva, de una vida buena. En general, muchas filosofías, precisamente como cuestionan la realidad social, como cuestionan el orden vigente, como son una mirada crítica de lo real, lo que hacen es presentar o proponer una realidad diferente a la que existe. Por eso ahí Villoro habla de búsqueda de una nueva y de una buena vida. Se entiende que la vida que existe no es justa, no es buena, hay cosas que no están bien, vivimos en una sociedad desigual, en una sociedad injusta, por lo tanto deberíamos proponer herramientas para cambiar esa realidad. Y ahí está la otra cara de la filosofía, si se quiere, la dimensión utópica, la dimensión más práctica de la filosofía. Hay como una carita más teórica y una carita más práctica que todo el tiempo van a estar en tensión. Esta tensión entre teoría y práctica es constitutiva de la filosofía. En el video de Darío Zeta ustedes van a encontrar sobre el final que Darío lo cita a Marx, esta tesis tan famosa, ya de Marx vamos a hablar más adelante, pero él dice, bueno, los filósofos no han hecho más que pensar el mundo, de lo que se trata ahora es de transformarlo, precisamente poniendo en tensión esta cuestión teórica y práctica de la actividad filosófica. Otra pregunta que aparece también en Merleau, que aparece en algunos de los textos, es ¿quién hace filosofía? ¿Sí? Si la filosofía es una actividad específicamente propia de las personas que se dedican a la filosofía, de estas personas a quienes llamamos filósofos, o todo el mundo puede dedicarse a la filosofía. En Merleau, yo vi que ustedes también rescataron esto en los foros, aparece esta idea que, bueno, todo el mundo lo puede hacer, pero no todos quieren hacerlo. En realidad, las preguntas filosóficas son preguntas humanas.
Por lo tanto, toda persona se ha hecho preguntas filosóficas en algún momento de la vida. Todos nos preguntamos en algún momento qué sentido tiene la vida. Todos nos preguntamos en algún momento sobre las condiciones sociales que nos parecen injustas, o nos preguntamos sobre qué cosas están bien y qué cosas están mal, o dudamos sobre si existe o no existe Dios, o nos preguntamos por la muerte. Todas esas son preguntas filosóficas. Ahora, esas preguntas filosóficas pueden responderse o no de manera filosófica. La pregunta filosófica no hace que la respuesta sea también filosófica, porque esas preguntas yo también las puedo responder desde otros lugares, como por ejemplo, ya dijimos, la religión aporta también respuestas a estas preguntas. Alguna vez en una entrevista que yo estaba mirando que le hicieron a Darío Zeta, él comparaba la filosofía con el fútbol. Él decía, bueno, preguntar quién puede hacer filosofía es como preguntar quién puede jugar al fútbol. ¿Y quién puede jugar al fútbol? Todo. Algunos jugarán mejor, otros peor, pero cualquiera puede jugar al fútbol. Ahora, habrá personas que después se dediquen a jugar al fútbol, que hagan de eso un estilo de vida, su trabajo, su actividad, y otras personas que no. Lo mismo decía él que ocurre con la filosofía. No sé si está bueno el ejemplo, pero vale como paralelismo. Otro temita de la unidad 1, que ustedes, aquí vamos a pasar rapidito porque ustedes ya lo leyeron, ¿sí? Los orígenes del filosofar. Hay gente que en el foro de esta semana trajo al debate, a la discusión, estos 3 orígenes del filosofar que cita Gustavo Schumann, que a su vez toma del filósofo alemán Jaspers, Karl Jaspers. Aquí hay que distinguir entre el origen y el comienzo. Si una cosa es el comienzo de la filosofía, otra cosa es el origen de la filosofía. El comienzo de la filosofía, el comienzo histórico de la filosofía como disciplina, es en Grecia en el siglo VI a.C. Por supuesto, para afinar también lo que decíamos recién, es el comienzo de la respuesta filosófica. Es decir, las personas no arrancaron en el siglo VI a.C. a preguntarse por el sentido de la vida o a preguntarse por la realidad. Por supuesto que desde que el ser humano está en el mundo se hace preguntas filosóficas. Los niños chiquitos, quienes son mamás o papás de niñas o niños chiquititos a los 3 años, ¿y por qué? ¿Y por qué? Bueno, son una máquina de hacer preguntas filosóficas, los pequeños y las pequeñas a los 3 o 4 años. Ahora, la filosofía como disciplina, como intento de responder racional y argumentada y justificadamente a estas preguntas, aparece en Grecia en el siglo VI a.C., con los primeros filósofos de los cuales vamos a hablar la semana que viene. Ahora, cuando hablamos de los orígenes de la filosofía, no estamos hablando de ese comienzo histórico, sino que estamos hablando de las causas, de las fuentes, de los motivos que llevan a las personas, que nos llevan a hacernos preguntas filosóficas. Jasper señala estos 3 motivos, y yo los resalto, estos 3 motivos, porque un poco el autor alemán, Jaspers, relaciona estos 3 motivos con diferentes momentos históricos, que son los momentos históricos que organizan y que estructuran el programa de filosofía que vamos a trabajar nosotros este cuatrimestre. Jasper va a decir que el primer origen es el asombro, la admiración ante lo real. El asombro que nos lleva a preguntarnos, a admirarnos por lo que existe y a preguntarnos por eso. Y Jasper va a decir que el asombro va a ser el origen predominante de la filosofía antigua y medieval, que es la que vamos a trabajar en la unidad 2 de nuestro programa, a partir de la semana que viene. Un segundo origen es la duda. Y cuando superamos ese asombro, dice Jasper, y empezamos a cuestionar eso que creíamos tener como certeza, como indudable, y resulta que no era tal, empezamos a dudar. Y esa duda, dice Jasper, es el origen predominante de la filosofía a partir de la modernidad, que vamos a trabajar en la unidad 3 del programa. Y dice Jasper que en el siglo XX, y después de algunas cuestiones que han ocurrido, guerras mundiales, bombas atómicas, hoy podríamos agregarle a Jaspers catástrofes ambientales, esta pandemia que estamos viviendo ahora, son situaciones límites, es decir, situaciones que no podemos cambiar, que no podemos modificar. El texto de Jaspers
Schumann lo toma, diferencia entre una situación cotidiana, que yo puedo cambiar, que puedo modificar, qué sé yo, tengo fría el agua del mate, lo caliento, ya está, esa es una situación cotidiana. En cambio, la situación límite, una enfermedad, la muerte, una catástrofe, es una enfermedad, es una situación que no puedo modificar, que escapa a mis posibilidades y que por lo tanto me choca, me pone de frente inevitablemente a las preguntas filosóficas. Jasper va a decir que en el siglo XX las situaciones límites son el origen predominante de la filosofía y precisamente con la filosofía de esta época es que vamos a cerrar nuestro programa. Semejanzas y diferencias entre filosofía y ciencia es otro de los temas que aparece en la mayoría de los textos que tienen. Algunas cosas ya dijimos. En el siglo VI a.C. en Grecia nace la filosofía como ciencia, es decir, el origen es común. En sus inicios filosofía y ciencia eran lo mismo. La filosofía es un intento de responder a la realidad de manera racional, de manera argumentada, a partir de la observación de la naturaleza y no a partir de las creencias míticas heredadas de los antepasados. Por lo tanto, en la antigüedad y en la Edad Media, estas dos disciplinas van a confluir en una misma cosa. Recién en la modernidad van a comenzar a separarse. Al día de hoy siguen teniendo en común esta intención de explicar lo real de forma racional y de distanciarse de explicaciones místicas y del sentido común de las que ya hablamos. Pero tienen algunas diferencias que son las que algunos de ustedes resaltaron en los foros de la semana pasada. Yo veía en algunas definiciones que aparecían en los primeros foros, en el foro donde se presentaban, que había gente que caracterizaba la filosofía como una ciencia y que precisamente Schumann y la mayoría de los textos contemporáneos diferencian a la filosofía de la ciencia, ¿sí? Fíjense, la ciencia tiene resultados universalmente válidos, es decir, los resultados científicos en general son aceptados en forma común por toda la comunidad científica, diferente con las teorías filosóficas. Con todo lo que dijimos ya debe haber quedado recontra claro que si hay algo que no tenemos en filosofía son resultados universalmente válidos. Nos peleamos entre nosotros, tenemos todos creencias, posturas diferentes, lo que no significa que pueda opinar o decir lo que se me antoje. Precisamente la idea es que esa creencia, esa postura, sea una postura justificada, argumentada, reflexionada y sustentada en razones que la avalan, y no simplemente en, qué sé yo, lo que creo, lo que tengo ganas. Las ciencias progresan, la filosofía no, por eso cuando hacemos filosofía lo que hacemos en definitiva es la historia de la filosofía. Para hablar de filosofía tenemos que hablar de la historia de la filosofía, porque las teorías de Platón y de Aristóteles y de eso no fueron superadas. Nos seguimos haciendo los mismos problemas, las mismas preguntas que se hacían Platón, Sócrates, Aristóteles. Lo que hacemos con el paso del tiempo, si se quiere, es profundizar, complejizar los problemas, incorporar nuevas preguntas, nuevos cuestionamientos a partir de lo que ocurre en la realidad social y cultural, pero no podemos hablar de un progreso lineal como normalmente se plantea en el pensamiento científico. Ningún médico que vaya a estudiar a la Facultad de Medicina le van a enseñar la medicina de la antigua Grecia. En cambio, cualquier persona que vaya a la facultad a estudiar filosofía, lo primero que hacen es tirarte por la cabeza a los presocráticos del siglo VI a.C., porque precisamente dan origen a las preguntas que hasta el día de hoy seguimos pensando. Las ciencias, por otro lado, a la hora de estudiar, son un saber particular, es decir, recortan la realidad. Una ciencia tiene un objeto de estudio delimitado, recortado, y no se corre de ese objeto de estudio, mientras que la filosofía precisamente es un saber universal que busca pensar la realidad en forma completa y total. Por último, una diferencia que habla, creo que es Villoro quien plantea esta cuestión de que las ciencias conocen mientras que la filosofía piensa. Esta característica la resalté, la pongo acá, porque la vamos a retomar más adelante, bastante más adelante, cuando lleguemos a otro filósofo alemán, que es Immanuel Kant, vamos a retomar esta diferencia entre la ciencia como conocedora de la realidad
y la filosofía como la disciplina que piensa la realidad, pero no la conoce. En el video de Mentira a la Verdad de Darío Zeta van a encontrar estas frases. Si la ciencia se pregunta por el cómo, la filosofía se pregunta por el qué. La pregunta por el cómo tiene respuesta. La pregunta por el qué, no. Ahí hay una diferencia, ¿sí?, significativa y relevante que rescata este video entre ciencia y filosofía. En el texto de Gustavo Schuchmann tienen algunos problemas que dan lugar a diferentes disciplinas filosóficas, ¿sí? En filosofía, dentro de la filosofía, hay diferentes problemas, diferentes preguntas que van a dar origen a diferentes problemáticas, algunas más que pertenecerían, según Villoro, al campo de lo teórico, ¿no? Esto de reformar nuestras creencias, como la metafísica o la nociología, y otros más al campo de la práctica, a modificar la realidad, como las preguntas éticas o las preguntas políticas. Rescato estas disciplinas y les encargo que guarden estos nombres, que por ahí son nuevos, novedosos, el nombre de metafísica, de ontología, nociología, ética, porque son precisamente los problemas que vamos a retomar cuando arranquemos a trabajar con la historia de la filosofía a partir de la unidad 2. ¿Qué más? Uno de los últimos, ¿sí?, temas de esta unidad 1. La filosofía y el poder. ¿Qué relación hay entre la filosofía y los poderes de turno y los poderes sociales? En el videíto de Merlí que ustedes vieron la clase pasada, había una escena en donde Merlí señalaba esta idea de que la filosofía y el poder tienen una tensión sexual no resuelta. La filosofía y el poder es la pregunta central del texto que ustedes van a leer esta semana de Luis Villoro. Cuando Luis Villoro hace esta distinción entre la filosofía como la reforma del entendimiento y la filosofía como la búsqueda de una vida nueva o buena, la pregunta que se está haciendo en realidad en el texto es: ¿cómo puede ser que la filosofía sea a la vez pensamiento de dominio y pensamiento de liberación? ¿Cómo puede ser que la filosofía sea una disciplina que todo el tiempo lo está molestando, lo está jodiendo al poder, lo está ¿no?, le está minando, digamos, sus bases, le está problematizando sus supuestos, pero que a su vez la filosofía es una disciplina a la que recurren los diferentes poderes de turno para legitimarse? En general, un poder, para legitimarse, recurre a teorías filosóficas para presentarse como legítimo y como válido. Para responder esta pregunta es que Luis Villoro recurre a esta distinción entre la filosofía como reforma del entendimiento y la filosofía como búsqueda de la vida nueva o buena de la que hablábamos al principio. ¿Cómo responde Villoro esta pregunta de esta doble dimensión de la filosofía como pensamiento de dominio y como pensamiento de liberación? Villoro dice que la filosofía muchas veces se fija en un discurso. El resultado, digamos, un pensador, un filósofo realiza todo un proceso crítico, reflexivo, que nos explicaban Busdigan y Adán en su texto, todas esas preguntas, y después, ¿se acuerdan que Busdigan y Adán decían, bueno, hay un momento negativo y uno positivo? Esas preguntas se fijan en un segundo momento en un discurso, qué sé yo, se escriben en un libro, se reflejan en una argumentación, en una postura que el filósofo o la filósofa en cuestión plantea. Ese libro, si se quiere, ese discurso cerrado, ese resultado de la reflexión, termina siendo convertido en una doctrina en donde se enseña solamente el resultado. Yo enseño el resultado al que llegaron los diferentes filósofos y no enseño el proceso por el cual ese filósofo pasó para llegar a ese resultado. Entonces, eso es lo que Villoro llama doctrina. A esa doctrina yo me puedo adherir o no me puedo adherir, pero no genera esa doctrina cerrada el movimiento de interrogación y de cuestionamiento, de crítica y de debate que había generado el proceso original en la persona que realizó ese proceso. Y lo mismo ocurre como con la filosofía como búsqueda de vida nueva,
de vida nuevas o buenas. El resultado de esas normas éticas o políticas, perdón, se fija el proceso como un resultado, como normas cerradas a seguir. Se separa esa doctrina del proceso que le dio origen y se convierte en una doctrina que es usada como instrumento para legitimar un poder de turno. Y eso es lo que Villoro llama ideología. Esa doctrina social o política o ética que directamente nos dice, está bien que hagas esto, está mal que hagas esto. Esto tiene que ser así. Bueno, eso, dice Villoro, no es filosofía. Puede ser el resultado de una filosofía, puede ser el resultado de un proceso que hizo alguien, que pensó y que llegó a esa conclusión. Pero cuando ya la transmito como una norma y no como una pregunta, dejé de transmitirla como filosofía y pasé a transmitirla como ideología o como doctrina. Por lo tanto, es la función y no el contenido lo que separa al pensamiento de dominio del pensamiento de liberación, lo que separa a la filosofía de una doctrina o de una ideología. Pueden tener el mismo contenido. ¿Cuál es la diferencia? La función para la que se usa, la intención. Dice Villoro que el poder necesita acudir a la filosofía porque la dominación solamente es efectiva cuando los dominados la aceptan. La dominación tiene que presentarse como no dominación, tiene que presentarse como pensamiento de libertad, tiene que presentarse como un pensamiento emancipatorio, no se puede presentar como dominación para ser efectivo. Por eso se aleja de la situación que le dio origen y termina legitimando lo que en un principio cuestionaba. Villoro al final de su texto da algunos ejemplos de esto. Villoro dice, por ejemplo, en nombre del cristianismo se legitimó la conquista de España en territorio americano. Y el cristianismo es una doctrina que en sus inicios cuestiona toda violencia, toda dominación, y sin embargo en nombre del cristianismo se legitima la violencia de la corona española sobre los pueblos americanos, ¿no? En nombre de el liberalismo y de los teóricos liberales modernos, se legitima el capitalismo salvaje que tenemos hoy, que es un capitalismo que va en contra de toda libertad, ¿sí? de todos derechos en muchas ocasiones. Y se legitiman precisamente en nombre del discurso que cuestionaba lo que se quiere legitimar, ¿sí? Entonces, aquí estos ejemplos les sirven a Villoro para pensar cómo el poder acude a la filosofía y de alguna manera desvirtúa su proceso, desvirtúa su espíritu crítico para convertirla en un resultado cerrado. Estos vínculos entre filosofía y poder, además, también aparecen en el video de Mentira la Verdad. Darío Zeta se hace esta pregunta, ¿a quién sirve que todo sirva? Aparece en el video, van a encontrar ahí en algunas escenas y en algunos ejemplos cómo Darío Zeta va reconstruyendo, va pensando la relación entre el poder y el pensamiento filosófico. Y esto nos lleva a la última pregunta de la unidad 1 del programa, que tiene que ver con esto: ¿para qué sirve la filosofía y si la filosofía sirve? Con todo lo que ya dijimos podemos reconstruir algunas respuestas. Villoro habla de la filosofía como tábano de la conformidad ideológica, que es una metáfora que él toma en realidad que se le atribuye a Sócrates. Sócrates hablaba de la filosofía como el tábano de las creencias, ¿sí? Este espíritu de problematizar y de cuestionar todas las creencias. Invita a pensar a la filosofía como un pensamiento liberador, como un pensamiento autónomo, como un pensamiento que nos lleva a pensar lo obvio, lo que tenemos naturalizado. Esto también aparece en la serie de Merlí, cuando Merlí le pregunta a los alumnos, ¿sí? ¿Se acuerdan ahí cuando se queda pensando, callado un rato, y dice, bueno, ¿por qué está mal visto pensar? ¿Por qué la sociedad te mira mal cuando pensás? Precisamente porque la filosofía es la que nos va a permitir problematizar esa realidad de sentidos en la que vivimos inmersas, y que no problematizamos. Darío Zeta dice en su video que la filosofía es un saber inútil y se pregunta por qué todo tiene que ser útil, por qué todo tiene que servir para algo, a quién le sirve que hagamos de nuestra vida algo útil y que sirva para algo. En este sentido, y aquí con estas preguntas, es que Darío Zeta está retomando de alguna manera
la tradición del pensamiento marxista, del cual vamos a hablar más adelante, y la tradición del pensamiento capitalista, en donde se supone que es el trabajo el que nos define, y que precisamente no esto, tenés que ser alguien en la vida. ¿Qué significa ser alguien? Hacer algo útil, trabajar, hacer algo que nos permita, digamos, ser funcionales. ¿Y a quién les sirve en definitiva, ¿no? En el video de Darío Zeta, el ejemplo que da es el del timbre de un colectivo, ¿no? Una persona que va en un colectivo y toca el timbre para bajarse, y el chofer le para 3 paradas después, entonces dice, bueno, ¿a quién le sirve? Se empieza a preguntar a quién le sirve que el timbre sirva, y les sirve a él para bajarse a tiempo, y para qué se quiere bajar a tiempo del colectivo, para llegar a horario al trabajo, y a quién le sirve que llegue a horario al trabajo. Entonces termina haciendo toda una cadena en donde, en definitiva, ¿a quién le sirve que todo sirva? Precisamente al sistema de poder establecido. Y la filosofía en este sentido se presenta como un saber que no tiene una utilidad directa, que no sirve para algo directamente, sino que problematiza precisamente esta idea de que todo tiene que servir para algo. Retoma también Darío Zeta a Platón, la filosofía como una disciplina que nos sirve para pensar o para resolver o para calmar de alguna manera el misterio de la muerte con el que todas las personas nos enfrentamos, ¿sí? Y aparece esta cita, desenmascarar una realidad de poder que creemos verdadera, en la que estamos inmersos sin darnos cuenta y a la que le somos por eso mismo funcionales, dice Darío Zeta. Bueno, aquí un poquito hice un recorrido por diferentes cuestiones o los diferentes contenidos que entran en la unidad 1 y que un poco retoman lo que ya leyeron y anticipan lo que se van a llevar esta semana. Antes de terminar, antes de ya dar por finalizada este encuentro, quería preguntarles si tienen dudas, consultas, si hay algo que quieran preguntar, si entendieron, si hay algo que no haya quedado del todo claro. Por ahí dicen, ¿se entendió todo bien? Me voy a acercar un poquito así y leo. Sí, por eso la intención de que quede grabado es, por un lado, la gente que no pudo estar, si necesita asesoramiento, acompañamiento para los textos que se van a llevar esta semana, les queda la clase grabada. Es un poquito extensa, ¿sí? Casi 1 hora y media, pero bueno, les queda como explicación. Y a ustedes también, por ahí, si en un momento quieren volver a mirar esta presentación de PowerPoint, o quieren a la hora de leer los textos repasar algo, lo tienen. Igual, de todas maneras, recuerden que si necesitan el día viernes, podemos hacer unas clases de consulta con la gente que lo requiera. Bueno, gracias, Macarena. Sí, leí el primer material y bien, pero seguimos avanzando. Cualquier cosita nos encontramos Bien, el viernes. Gracias. bueno, me alegro. Bueno, gente, entonces damos por finalizado el encuentro. Si nadie tiene preguntas, ¿en dónde quedaría grabado? Yo después les voy a compartir el enlace, ¿sí? Yo cuando les mande, esta tarde, más tarde les voy a mandar un correo con los materiales de hoy, les voy a subir a la clase y ahí les voy a compartir el enlace, ¿sí? Les voy a subir también el PowerPoint. Seguramente me parece que la manera más cómoda, porque nos piden que no subamos videos a la aula virtual porque son muy pesados. Por ahí lo voy a subir a YouTube, por supuesto no se preocupen, lo voy a subir como no listado, digamos, va a ser un video que van a poder ver solo ustedes, que van a tener el enlace, no es que cualquiera nos va a buscar en YouTube y nos va a encontrar. No nos vamos a hacer youtubers, no se preocupen, aunque pensémoslo, por ahí capaz que ganamos una platita, pero bueno, eso después lo hablamos. No, lo más probable, me parece, lo más fácil va a ser subirlo a YouTube, porque la mayoría de ustedes tiene acceso. Entonces subo el video, les comparto el enlace y ahí lo pueden ver, porque no nos dejan subir videos pesados a la plataforma y este video va a ser pesado.
Y les paso el enlace porque sin enlace no lo van a poder ver al video. No son videos que pongan en el buscador y que vayan a encontrar. Yo los pongo ocultos para precisamente que lo vean solamente los estudiantes interesados en la clase, en la materia. Profe, Sí, una consulta, ¿va a subir el PowerPoint o solamente? sí, si lo necesitan lo subo también. Igual en la clase lo fui proyectando, pero si lo quieren tener no hay ningún problema, subo el PowerPoint también, para que lo tengan para acompañar la lectura y para orientar los textos. No hay problema. Les subo todo junto, ¿les parece? Muchas gracias. Sí, buenísimo. Bueno, listo. Bueno, gente, Bueno, nos vemos gracias. entonces en otro encuentro como este en 2 semanitas. El viernes que viene encontrarán nueva clase, actividades, pero no nos vamos a encontrar así. En 2 semanas nos volvemos a ver, el miércoles que viene. Muchas gracias. Gracias, Adiós. profe. Karina. Gracias. Chao, Grande. Julito. Que tenga un buen Hasta luego. día. Hasta luego.